Bueno, ¿cómo están? Vamos a desarrollar hoy uno de los capítulos más importantes de la materia. Es el capítulo de Isaura Leal Fernández y de Golanó sobre las nuevas perspectivas de la formación. En el capítulo 1, aprender a planificar la formación. Vuelvo a decir, este capítulo es uno de los más importantes en el primer cuatrimestre porque tiene mucho contenido y nos invita a conocer un nuevo enfoque acerca de la capacitación del personal. Así que en este sentido es importante entender que lo que vamos a ver seguramente va a ser tema de exámenes, ¿sí? Y tema de aprendizaje en la bibliografía obligatoria, que de hecho ya les dejé o les estoy dejando como siempre en Edmodo. Bien, vamos a comenzar a desarrollar este apunte. En principio vamos a preguntarnos, como lo hacen las autoras, ¿qué es formar? ¿Sí? Para nosotros, ¿qué entendemos por formar? Formar es lo mismo que educar, formar es lo mismo que dar una clase, formar es dar una charla en una empresa, o podemos reflexionar acerca de cuáles son las características que incluye la formación, ¿sí? Para las autoras, formar es provocar cambios en la conducta de los miembros de una organización a fin de mejorar la eficacia organizativa, procurando armonizar objetivos de los individuos y de la organización, y mejorar las relaciones entre las personas y sus ocupaciones. Dice muchísimo esta definición. En principio, provocar cambios en la conducta. ¿Está? Y si debemos provocar los cambios en la conducta, se provocan no de una manera instantánea. Lleva un proceso de construcción. Enseñarle a alguien que debe comportarse de una forma segura, por ejemplo. Entonces, es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Capacitar y llevar adelante una capacitación exitosa es un proceso que lleva tiempo. Provocar cambios en la conducta lleva tiempo. ¿Está? ¿Para qué? Para mejorar la eficacia organizativa. Imagínense ese objetivo, ¿sí? O sea, estamos provocando cambios para mejorar la eficacia de toda la organización, procurando armonizar, o sea, que se pongan de acuerdo objetivos de los individuos con los de la organización, y mejorando las relaciones entre las personas y sus ocupaciones, es decir, lo que hacen, que sean no solamente más eficaces o más eficientes, sino que sean más adecuados en las cosas que en su rol de trabajo, en su puesto laboral, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué es la formación? En principio no es una finalidad en sí misma, ¿sí? No es una mera acumulación de conocimientos. Se busca cualificar a los empleados para que sean competentes. Y ser competentes significa un fortalecimiento global de las capacidades profesionales. Repito, ser competentes tiene que ver con un fortalecimiento global de capacidades profesionales. ¿Está? Y hacia ese enfoque van las autoras cuando hablan de formación en la empresa o formación organizacional. Tenemos que pensar que la capacitación, en principio, no es un fin en sí mismo, no se capacita por cumplir solo con la capacitación. Se capacita para cambiar conductas, para mejorar la eficiencia y la eficacia de una organización, para armonizar los intereses entre los empleados y la organización, para hacer la organización, ¿sí? Digamos, más productiva, más efectiva. No debemos pensar a la capacitación como una cuestión de solamente anexar, sumar conocimientos técnicos. Va más allá, es más amplia. Tiene que ver con la generación de capacidades, que ahora vamos a ver cuáles son, de capacidades que hacen más competente al trabajador. ¿Estamos? Ahora,
¿Qué significa ser competentes desde lo laboral? ¿Qué sería ser competentes para ustedes? A ver, ¿significa atacar a mi competencia con la cual comparto el mercado laboral? ¿Conseguir un mejor puesto que mis compañeros de trabajo? ¿A eso va con ser competentes desde lo laboral? No, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Va por otro lado lo de ser competentes. Significa un fortalecimiento global de las capacidades profesionales. Ser competentes y el sentido de la competencia laboral en esta materia y en estos apuntes que estamos estudiando tiene que ver con entender que ser competentes significa generar un montón de capacidades que se van a ver reflejadas en el puesto de trabajo, en el rol de trabajo. Bien. Muy importante. Lo que viene dice, las competencias profesionales están constituidas por la combinación de conocimientos, habilidades, valores y unas creencias que conforman las personas. Las principales características que definen a una persona competente están asociadas a su nivel de cualificación profesional, a la manera en que se aplica esta a una situación concreta, al modo en que el empleado está dispuesto a asumir de manera personal y con relación a sus compañeros nuevos retos profesionales. Una persona competente no es quien atesora más conocimientos, sino quien es capaz de aplicar lo que sabe en cada momento y de hacerlo no de manera mimética, sino innovadora. Es decir, las competencias profesionales son un conjunto de capacidades, ¿sí?, que van a ser al rol del trabajador y a lo que tiene que aprender el trabajador de una manera más global que unos simples conocimientos técnicos. Se le van a enseñar los conocimientos técnicos, o sea, los saberes, los conocimientos prácticos, ¿sí?, el saber hacer también, se les va a enseñar actitudes, se les van a enseñar valores, ¿sí?, se les van a enseñar a saber estar adecuadamente en el trabajo. No es solamente una cuestión de aprender cómo realizar un procedimiento. Hay que aprender a hacerlo de manera adecuada, con los tiempos adecuados, con los valores adecuados. Bien. A ver, un resumen de esto. El hacer de la competencia tiene que ver con conocimientos técnicos, el saber, con el saber hacer, habilidades y destrezas, con el saber estar, actitudes e intereses, con el poder hacer, medios y recursos, y con el querer hacer, la motivación, ¿sí? Saberes, habilidades, actitudes, valores, en general, ¿sí?, tienen que ver con las competencias laborales. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Vamos a hacer una receta de cocina, supónganse. Entonces yo, para hacer una receta de cocina, necesito primero saber cuáles son los ingredientes. Entonces yo tengo que saber la diferencia entre, por ejemplo, los tipos de harina que existen para hacer la torta X que yo quiero hacer. No es lo mismo si uso harina leudante o harina común, por ejemplo. Entonces, el saber de los conocimientos, el saber teórico, lo tengo que tener en cuenta a la hora de enseñar capacitación. Pero no solo eso, sino el saber hacer, el procedimiento en sí mismo. Tengo que tener, quizá, por lo menos yo, la receta de cocina que me indique qué paso seguir primero, y qué paso continuar. Toda la receta. ¿Me alcanza con saber o entender cuáles son los contenidos de la receta, o sea, los conceptos y la receta en sí misma? ¿Me va a salir bien la torta que voy a hacer? Seguramente que no, porque no voy a tener la habilidad
¿está? No voy a tener la destreza, seguramente se me va a quemar, o la voy a sacar crudo, entonces no voy a tener esa habilidad que a mí me permite llevar adelante mi rol de trabajo, en este caso hacer una torta de modo competente. Entonces también aparece una cuestión de medios de recursos, dice, y de motivación, tiene que ver con valores, tiene que ver con actitudes, ¿está? Entonces las actitudes tienen que ver con eso. Si yo soy muy ansioso y constantemente estoy abriendo el horno para ver qué pasa con la torta, y tampoco me va a salir bien. Entonces, para hacer algo tan simple, ¿sí?, como el ejemplo, que es una torta, necesito un montón de capacidades, por lo menos para que mi salga medianamente aceptable, ¿está? Ahora, vamos a analizar un concepto de competencia. Dice que la competencia se expresa en un contexto, que se trata de un concepto amplio y dinámico, ¿está? Engloba diversos elementos relacionados con la capacidad para transmitir habilidades y conocimientos a nuevas situaciones dentro de un área de actividad profesional. Y comprende desde la organización y la planificación del trabajo, la innovación y la capacidad de abordar tareas no rutinarias hasta los niveles de eficacia personal que se necesitan en una determinada ocupación para relacionarse con los compañeros y o los destinatarios del trabajo. Es decir, la competencia profesional, cuando el trabajador ya sabe hacer competentemente su trabajo, su rol de trabajo, lo hace en un contexto adecuado, de manera adecuada, de manera dinámica, ¿está? Se adapta rápidamente a las nuevas situaciones que se le van presentando, porque comprende lo que hace. ¿Bien? Comprende lo que hace. Pueden aparecer diversas situaciones y el trabajador adaptarse, ¿está?, a esa situación y seguir cumpliendo su rol laboral. Por otro lado, el conjunto de saberes, desde los más abstractos hasta los más prácticos, se deben integrar en una única perspectiva que conduce a la acción. Las personas verifican lo aprendido en la acción. ¿Se entiende? Cuando se pone en marcha el rol laboral, cuando el trabajador hace su tarea, todos esos saberes teóricos y prácticos se ponen en movimiento. Ahora, ¿cómo enseñar y cómo aprender desde este enfoque? Los métodos de enseñanza deben incorporar la experiencia laboral de los participantes, reflexionar sobre la misma y finaliza con una práctica que vuelve a ser una fuente de experiencia. Lo que explican las autoras es que en general se debe enseñar partiendo de la experiencia de los trabajadores. Todos los trabajadores tienen una experiencia. Analizando, reflexionando sobre ella, viendo qué es lo que se hace mal, viendo cómo se podría hacer bien. A partir de allí, reflexionar sobre la misma y volver a la práctica con esa experiencia reflexionada y pensada y tratar de mejorarla. Esa nueva práctica vuelve a ser objeto de reflexión. La idea principal es que el aprendizaje, para ser efectivo y significativo, es decir, relacionarse con los conocimientos previos, con esa experiencia previa que tenemos que siempre enganchar. Antes de explicar un tema hay que escuchar siempre cuáles son las experiencias previas de los trabajadores y desde allí partir. Ha de organizarse a partir de los problemas concretos de las organizaciones. ¿Está? Tenemos que preguntar qué problemas hay, trabajar esos problemas y a partir de ahí enseñar lo que nosotros queremos desarrollar. Acá hay dos diferencias conceptuales de aprendizaje. Uno es el significativo y otro es el mecánico. Este enfoque obviamente va hacia el aprendizaje significativo. Bien, vuelvo a decir, tiene que ver con enganchar los conocimientos previos de los trabajadores, preguntar siempre antes que explicar. Esto lo tienen que recordar, siempre preguntar antes que explicar. Bien, esquema genérico de los aprendizajes de los contenidos factuales, es decir, de los contenidos prácticos. Presentar el contenido que se va a aprender,
evaluar si hay una comprensión de los conceptos asociados. Ejercitar habla de memorizar, generalmente en forma de ejercitación personal, fuera del espacio de aprendizaje, y evaluar ese aprendizaje. ¿Está? Es decir, presentar el ejercicio o la rutina laboral que se va a llevar adelante y evaluar si se entiende conceptualmente qué se está haciendo, a partir de allí ejercitar y darle sentido a esa ejercitación. Y por último, evaluar ese aprendizaje. Ahora, si tenemos que ir hacia contenidos conceptuales, ¿sí? Dice fomentar el conflicto cognitivo. ¿Qué es eso? Tiene que ver con esto de poner en discusión lo que se sabía antes, porque seguramente si hay un problema es que algo se estaba haciendo mal. Entonces ustedes tienen que fomentar el conflicto cognitivo en el buen sentido de poner en discusión las formas de trabajo actuales. ¿Está? Luego analizar esa situación, sacar nuevas conclusiones que ayuden a establecer pautas de comportamiento y establecer un compromiso personal de cumplimiento de ese comportamiento y revisar los compromisos, cómo se deberían hacer las cosas. Bien. Quisiera no terminar este apunte, esta explicación, sin nombrar las condiciones para el éxito de la formación. Si bien esto está antes del desarrollo del tema de los conceptos que recién expliqué, es importante también, es muy necesario tener en cuenta estos puntos. ¿Qué es importante para que una capacitación sea exitosa, según las autoras? Primero, tener soporte político, es decir, seguramente que los jefes, ¿sí?, o quien esté a cargo de la empresa debe apoyar la propuesta de capacitación. Si no, seguramente que no habrá recursos, materiales de tiempo, edilicios. Deberá estar planificada. No puedo hacer una capacitación o llevar adelante una capacitación sin planificación previa. Seguramente que las cuestiones que pueden llegar a pasar por no planificar van a hacer fracasar esa actividad. Debe ser continua, la capacitación no es algo que empieza y que termina, sino que está en constante evaluación, autoevaluación también por parte del capacitador, a ver si se están haciendo las cosas bien. Siempre hay que reforzar contenidos, siempre hay que reforzar actividades, sobre todo en lo que es seguridad y higiene. Partir de un diagnóstico de necesidades, como decían, a partir de los problemas de la organización. Es muy beneficioso partir de lo que se necesita, de esas necesidades reales que la empresa tiene. Muchas veces hay una diferencia entre lo que se cree que se necesita y las necesidades que realmente la organización necesita. Ustedes tienen que llegar a lo que en realidad necesita la organización, porque si no, el problema va a seguir estando. Si ustedes van sobre problemas ficticios o problemas que la gente cree que tiene, seguramente que cuando ustedes vayan sobre eso, el problema real va a seguir existiendo y en consecuencia las capacitaciones no van a ser fructíferas, no va a haber cambios fructíferos. Implicar a los formadores, es decir, comprometer a los capacitadores también en el cambio. Debe estar estructurada, organizada, con responsables, debe tener recursos, debe poseer rigor metodológico y didáctico, es decir, debe tener una planificación de lo que se va a hacer clara y adecuada a los recursos y adecuada a los objetivos de la misma. Debe ser evaluada, también debe ser participativa y estar coordinada con iniciativas similares. Esto es esencial. Es el último punto, pero también es uno de los más importantes. La capacitación sola por sí misma como una actividad de cambio organizacional no alcanza. Necesitamos acompañarla con otras actividades propias de la organización que apoyen a la capacitación. Si queremos que los trabajadores usen los EPP, por ejemplo,
no alcanza con una capacitación, alcanza con comprar EPP nuevos o alcanza con fomentar desde promociones comunicacionales, por ejemplo, el uso de EPP. ¿Está? ¿Se entiende? La capacitación sola no es por sí misma la solución a los problemas de la organización. Bien, hasta aquí el desarrollo del apunte de Leal Fernández y seguimos con otra videoclase.